Muy buenas noches, todos los que están aquí conectados con nosotros a través de las redes sociales. Como siempre nos reunimos ciertos días a las 8 de la noche para compartir algún tema en específico, y como ya sabemos estamos abordando una de nuestras series que hemos empezado hace algunas semanas, titulada Las parábolas de Jesús, y hoy vamos a continuar con una de ellas que titula La parábola de los talentos. Te invito a que te pongas cómodo allí donde estás, te abrigues porque hace un poco de frío, tomes una Biblia si es que la tienes, y si no, ahí tenemos la Biblia también en la pantalla para que puedas leer con nosotros. Y hoy ya vamos a irnos de frente al libro de Mateo, capítulo 25, y vamos a leer desde los versículos 14 al 30, para hablar completamente acerca de esta parábola, la parábola de los talentos. Mateo, capítulo 25, del 14 al 30. Y empezamos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, y esta es la parábola. Yo invito a que ustedes más adelante se tomen el tiempo y la puedan escudriñar a profundidad. Hoy día vamos a abordar ciertos temas puntuales, importantes, acerca de esta parábola para poderlo analizar y entender y llevarlo a una aplicación práctica, que es lo que nosotros queremos, ¿verdad? En resumen, esta parábola nos cuenta que había un hombre rico. Había un hombre rico, un hombre adinerado, un hombre de buena posición, que delega la administración de su riqueza a sus siervos. Por X razones esta persona tiene que irse, tiene que alejarse del lugar en el que se encuentra y decide delegar la administración de su riqueza o de parte de su riqueza a sus siervos. Es así como los inversionistas de ahora hacen en los mercados actuales, ¿verdad? Los inversionistas invierten sus recursos, su riqueza, y otras personas administran sus recursos de cierta manera. Entonces sucede igual con esta persona, con este hombre. Y específicamente la Biblia narra, la historia cuenta que hay 3 siervos, ¿verdad? El primer siervo le da 5 talentos. En realidad era una unidad de medida que representaba bastante dinero. Al segundo le da 2 talentos y al tercero le da 1 talento. Entonces tenemos a un hombre adinerado que se tiene que retirar, decide dejar su riqueza a 3 personas, a 3 siervos. A uno le deja 5, a otro le deja 2 y a otro le deja
un talento, que representan cantidades de dinero diferentes. Luego de que esta persona se va, 2 de los siervos obtienen un buen rendimiento con lo que se les ha sido encargado. Obtienen un rendimiento del 100%. El que recibió 5 talentos, cuenta la historia que él obtiene otros 5 talentos. El que tenía 2 obtiene otros 2 talentos. Entonces obtienen un rendimiento del 100% al comerciar con sus fondos. Ellos son buenos administradores, ¿verdad? Trabajan con sus recursos, los multiplican y pueden obtener un 100% de rendimiento sobre lo que se les ha sido asignado. Sin embargo, el tercer siervo lo que hace es algo diferente a los otros 2 primeros. Él decide esconder el dinero en la tierra y no gana absolutamente nada. Entonces tenemos a un hombre rico que se tiene que retirar, decide dejar sus riquezas, parte de sus riquezas a sus siervos. Tiene 3 siervos, a uno le delega 5 talentos, una cierta cantidad de dinero grande, a otro le delega 2 talentos, otra cantidad de dinero menor, y al último le delega 1 talento. Este hombre se retira, se quedan estos 3 siervos. Los 2 primeros logran un rendimiento del 100% sobre lo que se les ha sido asignado, y uno de ellos, el que recibe 1 talento, no hace absolutamente nada, no gana nada. Entonces llega un momento en el que el hombre rico regresa y lo que hace es encontrarse con la sorpresa de que 2 de ellos han obtenido el rendimiento del 100% y los recompensa a aquellos que han trabajado, pero castiga severamente al que no hizo absolutamente nada. En resumen, esa es la historia, ¿verdad? Ahora hay que analizar un poquito y tratar de entender qué es lo que trataba de decir Jesús o qué es lo que trataba de enseñar Jesús a través de esta parábola, aunque de cierta forma ya es bastante evidente, ¿verdad? Pero lo vamos a analizar. Y lo primero que tenemos que hablar ahora un poquito es acerca de la mayordomía, de la administración que nosotros tenemos como seres humanos y como cristianos también, como seguidores de Jesús. Bien sabemos que la mayordomía es cómo nosotros administramos nuestros recursos. Mayordomía o administración en el cristianismo es aceptar la idea de que Dios es el dueño y nosotros somos los gerentes. Él nos ha encomendado las posesiones, sin embargo no nos las ha otorgado. Nosotros no somos dueños, nosotros somos administradores de todo lo que poseemos. Y Dios es finalmente el dueño, Él es el gerente, Él nos hace el encargo de los recursos y nosotros solamente gestionamos lo que Él nos da y cumplimos los fines que Él tiene. Entonces tenemos que investigar cuáles son sus planes, cuáles son sus objetivos, para nosotros enrumbar nuestros recursos y lo que poseemos hacia lo que Dios quiere. Entonces esta es la enseñanza de la mayordomía, de la administración de los recursos. Y nosotros tenemos, o se nos ha sido otorgado, 3 clases de recursos. Tenemos el tiempo, tenemos talento y tenemos tesoros. Cuando hablamos de mayordomía nos tenemos que también referir a estos 3 aspectos. El tiempo, como bien sabemos, es un recurso asignado a todos en términos igualitarios. Si hay un recurso que todos poseemos por igual, es el tiempo. Quizá alguien se puede quejar y puede decir, no, pero yo he nacido en una situación humilde, no tengo mucho dinero, y puede que sea cierto. Sin embargo, hay un recurso que ha sido asignado a todos absolutamente por igual. Es un recurso asignado en términos completamente igualitarios. Es un recurso que todos tenemos por igual. Y hay un dicho muy conocido que dice, el reloj no hace acepción de personas, ¿verdad? Y es verdad. Entonces todos poseemos el tiempo. Entonces como buenos mayordomos tenemos que aprender a administrar correctamente nuestro tiempo. Recuerden que no somos dueños de nuestro tiempo, en realidad solamente somos gestores, y es importante que el tiempo que tenemos lo dediquemos o lo enfoquemos hacia donde quiere apuntar el dueño de ese tiempo, que en realidad es Dios. Él es el gerente, nosotros solamente somos los gestores y tenemos que encaminarnos en la dirección que Él quiere. También hemos recibido talentos. Hemos recibido talentos naturales, que son destrezas relacionales. Algunos tienen destreza para relacionarse con otros, habilidades interpersonales. Hay otros que tienen habilidades de comunicación, habilidades escénicas, artísticas, y son habilidades que hemos recibido por la gracia común de Dios. Y también hay dones espirituales, ¿no?, que sirven para la edificación puntual de la iglesia. Entonces estos talentos que nosotros hemos recibido, también como buenos administradores tenemos que enfocarlos en la dirección del gerente, del dueño
de estos recursos. Al igual que el tiempo, tenemos que administrar correctamente nuestros talentos. Y por último tenemos el tesoro, que son las riquezas, es todo lo que tenemos, incluyendo nuestras finanzas, nuestros trabajos, nuestras casas, los frutos de nuestra tierra. Hay quienes invierten en bienes raíces, tienen créditos, capitales, dinero en efectivo, negocios, carros, artículos personales. Todo nos fue dado por Dios como parte de nuestro tesoro o nuestras riquezas. Entonces tenemos todo lo que poseemos aquí en este mundo distribuido en estas tres cosas. Tenemos tiempo, talento y tesoro. Entonces, la mayordomía se refiere a administrar correctamente esos recursos, entendiendo que nosotros no somos los dueños, porque hay un modelo de pensamiento en el que la mayoría de personas cree que ellos son el dueño. Todo el tiempo, su talento y su tesoro son de ellos, son de su pertenencia. Sin embargo, en la enseñanza de la mayordomía o la administración, nosotros entendemos que solamente somos gestores, somos habilitadores, somos administradores, somos mayordomos de todo lo que en realidad le pertenece a Dios. Entonces, tenemos que entender esto porque justamente la parábola de los talentos se refiere en parte a la mayordomía. A todos se nos ha sido dado conforme a nuestras capacidades. Todos hemos recibido tiempo, talentos y tesoro en ciertas cantidades, porque la parábola de Mateo 25, por ejemplo, empieza diciendo que se le asignó a cada uno conforme a su capacidad. Entonces, así también nosotros como mayordomos hemos recibido conforme a nuestra capacidad y en algún momento se nos pedirá cuentas por aquello que hemos recibido, ¿no? Entonces es importante conocer esto porque tiene mucha relación con la parábola de los talentos. Entonces ya desarrollando también la parábola, llega un momento en el que, para anexar esto que estamos hablando, llega un momento en el que regresa este hombre rico, este hombre que les había cedido la riqueza o los talentos a sus siervos. Y el Señor los llama, ¿no? Y les había concedido o confiado sus bienes conforme a su facultad, y él luego se parte lejos. Hay algo que quisiera que conozcamos y que aclaremos para pasar de lleno a la siguiente parte, y es que debemos notar cómo él se acerca a sus siervos, cómo este hombre se acerca a sus siervos. Él podría haberle dicho exactamente a cada siervo cómo utilizar su tesoro, ¿verdad? Pero él no lo hace. Él podría haberle dicho a ese primer siervo: mira, yo te sugiero que hagas esto, o anda, inviértelo en tal cosa, o anda, utiliza estos recursos haciendo tal cosa y vas a producir lo que yo quiero. Sin embargo, en lugar de hacerle él eso, no lo hace de esa manera. Y esto nos deja un mensaje, y es que exhibe gran confianza en sus siervos y los deja en libertad para que aprovechen las oportunidades tal y como ellas se vayan presentando. El hecho de que este hombre que cede los talentos a sus siervos no les haya dicho explícitamente o de manera detallada qué hacer con esos recursos, no quiere decir que sea un hombre despreocupado, sino que por el contrario confiaba tanto en sus siervos que les da la libertad de que ellos aprovechen las oportunidades conforme se vayan dando. Y todavía aún más, trata a cada uno de ellos como individuos autónomos, les otorga recursos conforme a sus habilidades. Por ejemplo, el Señor no abruma al siervo con un talento, colocándole responsabilidades que estuvieran más allá de sus habilidades. Él entrega esos talentos conforme a la capacidad de los siervos, porque Él los conocía. Aquel que le dio 5 lo hizo así porque Él sabía que esa persona podía recibir la carga de esos 5 talentos. Aquel que le dio 2 también se los entregó porque sabía cuál era la carga que esa persona podía recibir. Y aquel que recibió un talento, pues fue igual. El Señor no quiso abrumar a este siervo con un talento o con una mayor cantidad de talentos, porque conocía cuáles eran sus habilidades y cuáles eran sus destrezas. Entonces es importante que nosotros recalquemos esto, porque nosotros también muchas veces nos quejamos por lo que hemos recibido, quisiéramos haber recibido más. Sin embargo, basándonos en la enseñanza de la mayordomía, es que debemos entender que cada uno recibe conforme a su capacidad, y Dios conoce qué es lo que cada uno de nosotros necesita.
Y Dios conoce cuáles son nuestras fortalezas, y muchas veces no recibimos de más porque podría ser contraproducente, ¿verdad? Podría producir los efectos contrarios a los que nosotros quisiéramos. ¿Quién sabe si tú tuvieras una cuenta de más dinero en el banco, te desviarías por otro lado? O quién sabe si tú tuvieras una posición mayor, acabarías siendo un orgulloso y acabarías dejando de lado las cosas importantes. Muchas veces reclamamos a Dios porque no nos concede lo que nosotros queremos, pero Dios no nos da lo que nosotros queremos, sino lo que necesitamos. Entonces, luego de que este hombre le cede los talentos a sus siervos, él se va como cualquier supervisor o padre. Irse es un paso difícil, pero demuestra confianza. Entonces esta persona le cede los talentos conforme a su capacidad y luego se retira. Luego la Biblia y esta historia cuenta que este hombre rico o este hombre de posición regresa después de mucho tiempo, dice la historia. Después de mucho tiempo este hombre regresa y se encuentra con la sorpresa de que los dos primeros multiplicaron lo que se les había dado. Y eso es algo muy bonito. Y vamos a hablar un poquito acerca de cada siervo. El siervo que recibió 5 talentos, lo que hizo es que se fue a trabajar inmediatamente. El que recibió 5 talentos, cuenta la Biblia, que él se fue a trabajar inmediatamente. Y aquí encontramos un sentido de entusiasmo, ¿verdad? Nadie tuvo que encender fuego debajo de este siervo, nadie lo tuvo que empujar, nadie lo tuvo que mover, nadie lo tuvo que motivar. No, él ya estaba encendido. Él ni bien recibió sus 5 talentos, él se fue a trabajar inmediatamente. Él estaba entusiasmado, estaba emocionado porque sabía que se le había confiado un gran tesoro y sabía que podía hacer con ello algo positivo. Podía probarse a sí mismo y puso sus 5 talentos a trabajar, y fue por eso que ganó 5 talentos más. El siervo que recibió 2 talentos hace lo mismo que el siervo de los 5 talentos. Responde con entusiasmo, usa su iniciativa, sale inmediatamente, trabaja y gana 2 talentos más. Al igual que el primer siervo, este gana el 100% de lo que se le había encomendado. Sin embargo, el siervo que recibió un talento cava un hoyo y entierra el dinero del Señor, que en cierta forma era aceptable porque estaba protegiendo su dinero. De acuerdo a la ley antigua, de acuerdo a la ley rabínica, la persona que enterraba el dinero en un lugar secreto no era responsable de su pérdida. Entonces esta persona lo que estaba haciendo era de manera conservadora, era una manera conservadora de guardar el dinero, pero de cierta forma se estaba asegurando y estaba evadiendo la responsabilidad, porque él sabía que si algo le pasaba al dinero, él prácticamente se iba a lavar las manos, porque al enterrar el dinero, las leyes rabínicas decían que la persona que enterraba el dinero no se hacía responsable de lo que sucedía con él. Entonces él no tenía perspectivas de crecimiento, él no quería arriesgar, él no estaba motivado, él no amaba a su Señor, porque si lo hubiese hecho, él hubiese trabajado con el dinero, así hubiese tenido que asumir el riesgo. Entonces vemos acá 2 clases de personas diferentes, ¿verdad? Tenemos a una clase de persona que recibe sus talentos con entusiasmo y los pone a trabajar. Es una persona que está emocionada por lo que se le ha confiado, sabe que es un gran tesoro y sabe que puede hacer algo positivo, sabe que se puede probar a sí mismo y sabe que puede ganar más talentos, que puede producirlos. Y por otro lado tenemos a la persona que cava y hace un hoyo y entierra lo que se le ha sido otorgado, porque quiere librarse de la responsabilidad, porque no quiere trabajar, porque sabe que es costoso, porque sabe que es asumir riesgos, porque sabe que lo van a mirar mal si sucede algo que no quiere, porque sabe que es más fácil o es más placentero estar en su zona de confort y no hacer lo que ha sido llamado a hacer. Vivimos en una sociedad hedonista en donde el placer es lo que nos apasiona ahora. Entonces esta persona probablemente, si lo traemos a este contexto, es esa persona hedonista, es esa persona que acepta todo, es ese relativista que no le gusta moverse de su lugar y que le gusta hacer las cosas como a él le parecen. Sin embargo, nosotros como seguidores de Jesús estamos llamados a ser como estos 2 primeros siervos, el de 5 y 2 talentos, que salieron con valentía y trabajaron ese dinero. Entonces esta parábola celebra un ministerio activo. Lo que nos motiva esta parábola es
a tener un ministerio activo, progresista, que toma riesgos, que asume riesgos, que está involucrado con el mundo, con la sociedad, con las prácticas sociales y que está con los zapatos sobre el camino. Entonces este es el mensaje central o uno de los mensajes centrales de esta parábola. Y vemos que luego de que regresa este hombre de posición, después de mucho tiempo, dice la historia que él regresa, él ofrece una recompensa, ¿verdad? A los dos primeros los declara buenos y fieles y les da mayores responsabilidades. Es algo así como un ascenso. Y alguien podría decir, no, pero yo no quiero trabajar mucho porque voy a recibir más responsabilidad. Pero de eso se trata exactamente, de ir asumiendo cada vez más responsabilidad. Porque al hacerlo estamos demostrando que estamos administrando correctamente nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestro tesoro como buenos mayordomos. Es por eso que el hombre les dice, entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. El siervo, el hombre que les había cedido las riquezas, reconoce el trabajo de estos siervos. Reconoce que se esforzaron, reconoce que tenían cariño por él, que lo amaban y por eso no se preocuparon en asumir riesgos y en entregarse por completo con la finalidad de devolver más a su Señor de lo que se les había sido encomendado. Vamos a leer Mateo 25, del 24 al 28, y vamos a leer lo que le dice su Señor al siervo que no hizo nada. Mateo 25, del 24 al 28 dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por lo tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, al menos, y al venir yo hubiese recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Entonces, este siervo con un talento se dirige a su señor en un tono defensivo, ¿verdad? Dejando claro que él sabe y entiende que ha fracasado. Espera que su señor, él espera ayudar a su señor a entender las razones de su fracaso. Entonces él estaba tratando de escapar del castigo, porque la forma en la que él se acerca a su señor es una forma es un comportamiento en defensiva, ¿verdad? Él quiere dejar en claro que él sabía que su siervo era un siervo exigente, sabía que si él hacía las cosas mal, su señor lo iba a recriminar. Y es por eso que él dice, mira Señor, yo sabía que tú eras una persona exigente, eras una persona que ciegas donde no sembraste, que nos exiges demasiado. Entonces yo quise mantenerme al margen, quise evadir la responsabilidad y solamente escarbé y guardé tu tesoro y eso es lo que te entrego. Él pretendía que con eso su siervo no lo castigara o su siervo pasara por alto su falta de responsabilidad. Sin embargo, la respuesta que el Señor le ofrece es, quitadle el dinero a este siervo y entrégaselo al que tiene 10 talentos. Y lo echa en las tinieblas de afuera, porque allí será el lloro y el crujir de dientes. Y el versículo 29 dice lo siguiente, porque a cualquiera que tuviera o al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Entonces aquí vemos claramente que ese Señor recompensa a quien ha trabajado, a quien no ha tenido problema en asumir riesgos por entregar más de lo que se le ha sido asignado. Sin embargo, se rechaza la práctica de aquel que no trabaja, que quiere evadir la responsabilidad, que no quiere asumir riesgos y se le echa a un lado. Y es más, se le quita lo que se le ha sido asignado. Entonces, la clave para entender este duro juicio solamente lo encontramos en esta misma parábola. Y hay que entender que el Señor le dio a cada uno de los 3 siervos un gran tesoro y le dio también una maravillosa oportunidad. Alguien podría decir, no, pero mira, el Señor ha sido una persona injusta porque
si bien es cierto, los dos primeros produjeron más, quizá el otro no tenía la misma capacidad, o el Señor no tuvo por qué tener que rechazarlo o quitarle lo que se le había sido dado, porque al fin de cuentas Él también conservó lo que se le había sido otorgado. Sin embargo, hay que entender que cada uno de los tres recibió un gran tesoro y una oportunidad. Los dos primeros nos demuestran cómo es que nosotros tenemos que comportarnos, cómo es que tenemos que trabajar, y ellos pusieron a trabajar lo que se les había sido dado y lo duplicaron. Ellos hicieron lo mejor con esta oportunidad, aunque esto implicara un riesgo. No podrían haber actuado tan atrevidamente si no hubiesen confiado en su Señor. Ellos actuaron con confianza, no solamente pensando en sí mismos, sino también en su Señor. Y esa es la diferencia entre estas dos clases de personas. Los primeros actúan confiando en su Señor y piensan en su Señor. Sin embargo, la otra persona no pensó para nada en su Señor, solamente pensó en conservar su forma de ser, en no ganarse problemas, en evadir la responsabilidad. El siervo con un talento actuó por miedo. No sentía afecto por el Señor, estaba preocupado solamente por su propia seguridad y no estaba dispuesto a arriesgarse para enriquecer al Señor. Él permitió que el miedo dicte sus acciones. Él entierra el dinero pensando que eso lo librará de la responsabilidad. Porque como bien hemos dicho, los rabinos decían que al enterrar el dinero terminaba su responsabilidad, y por eso él enterró este talento. Sin embargo, vemos que eso no es lo que agradó al Señor. Y eso sucede, esta es una parábola, es una analogía, es una comparación en nuestra vida práctica, ¿verdad? Estas tres personas recibieron cierto tesoro, cierta riqueza, y nosotros también hemos recibido. Hemos hablado de la mayordomía. Nosotros hemos recibido tiempo, hemos recibido talento y hemos recibido riqueza, recursos económicos. Entonces, así como estas dos primeras personas trabajaron con lo que se les había sido dado, nosotros también, como cristianos, como buenos mayordomos, como buenos administradores, como seguidores de Jesús, estamos llamados a administrar correctamente esos recursos. Y no podemos esconder lo que se nos ha sido dado. No puedes esconder tus tesoros, no puedes esconder tus talentos, no puedes esconder tu tiempo y quedarte en tu zona de confort y librarte de la responsabilidad. Así no funciona la vida del cristiano. El cristiano tiene que asumir riesgos, tiene que emocionarse, tiene que entusiasmarse, tiene que trabajar con lo que se le ha sido dado, porque llegará un momento en el que Señor, en el que nuestro Dios, llegará un momento en el que Jesús nos pedirá rendir cuentas, y Él nos va a preguntar: ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con tu tiempo, con tus talentos? ¿Qué hiciste con tu riqueza? ¿Es que acaso solo te preocupaste por ti? ¿Es que acaso solo te preocupaste por tener una vida buena, tener una vida tranquila, y no te preocupaste en invertir lo que yo te di en mis objetivos? Tenemos que recordar que Él es el dueño de todo. Nosotros solamente somos gestores, somos administradores. Él es el gerente, nosotros somos sus siervos. Lo que tenemos en realidad no nos pertenece, solamente se nos ha sido encargado para que más adelante nosotros rindamos cuentas de todo aquello que hemos recibido. Entonces esa es una parte de esta parábola. Y ya para terminar, hay quienes podrían decir: hey, mira, yo no tengo talentos, no tengo mucho dinero, no tengo capacidades, quizá no tengo mucho tiempo, y entonces esta parábola como que no aplica para mí. Y muchas veces nosotros, los que compartimos el mensaje, solemos convertir en esta parábola solo en un sermón de mayordomía, de administración, y lo solemos enfocar en que tenemos que usar nuestros dones, nuestro dinero, tiempo y talento para el servicio de Dios. Sin embargo, otro énfasis, o un énfasis mayor, o el mensaje central de esta parábola, es no tanto la mayordomía del dinero, de nuestro tiempo o de nuestro talento, sino del evangelio. Si bien es cierto, no todos podemos tener los mismos talentos, no podemos tener los mismos dones ni las mismas capacidades, quizá no todos se sienten capaces de influir en otros compartiendo sus experiencias, pero hay algo que se nos ha sido dado a todos, y es el mensaje del evangelio. Si hay un talento que todos hemos recibido en gran manera, es el mensaje del evangelio. Todos hemos recibido un don y un talento de gran valor, que es el evangelio.
El evangelio que se nos confía son buenas nuevas, son las buenas noticias de un Dios que ha arriesgado incluso a su propio Hijo para redimir a la humanidad. Dios ahora espera que respondamos proclamando atrevidamente, emocionados, convencidos el mensaje del evangelio, incluso cuando enfrentemos peligros. Hemos dicho que hay que administrar correctamente nuestros recursos. Claro que sí, por supuesto, y esta parábola tiene mucho que ver con eso. Hay que ser buenos mayordomos, pero el mensaje más grande y central, el tesoro más grande que hemos recibido es el mensaje del evangelio, las buenas noticias, el mensaje de que un Dios amoroso, creador de todo lo que conocemos y de lo que aún no entendemos, vino a este mundo y se entregó por amor a cada uno de nosotros para que nosotros podamos tener una relación personal con Dios. Y ese es un mensaje, es un tesoro que nosotros debemos proclamar atrevidamente. Y hay una comparación, un ejemplo muy bonito que yo encontré, y es que conocemos los botes, ¿verdad? Los botes en un muelle podríamos decir que están a salvo. Los botes han sido diseñados, han sido construidos para una labor en específico, salir al mar, quizá pescar o hacer ciertas cosas en alta mar. Y nosotros podríamos creer que un bote en el muelle siempre está a salvo, pero en realidad no es eso para los que se hicieron los botes. Los botes no se hicieron para estar en un muelle. Así también un cristiano silencioso cree que está seguro, un cristiano bien acomodado cree que está seguro, pero en realidad para eso no han sido llamados, no hemos sido llamados los cristianos. Los cristianos tenemos que enrumbarnos en alta mar, tenemos que sumergirnos en las aguas, tenemos que explotar nuestras capacidades. ¿Por qué no llevarnos al límite? Hay quienes no les gusta eso, ¿verdad? Pero en realidad a eso estamos llamados. Y finalmente este pasaje explica que vendrá un tiempo cuando la gente será llamada a rendir cuentas por sus acciones. El tiempo preciso quizá no es conocido, pero que se rendirán cuentas sí lo es. Llegará un momento en el que tú y yo seremos llamados por aquel a quien le pertenece absolutamente todo y se nos cuestionará qué es lo que hicimos con todo lo que se nos ha sido dado y principalmente qué es lo que hicimos con el mensaje de salvación que hemos recibido. ¿Lo hemos compartido o lo hemos dejado enterrado en una tierra para que nosotros nos libremos de la responsabilidad de lo que pueda suceder? Así que la pregunta final es, ¿qué vas a hacer con tus talentos? ¿Y qué vas a hacer con el talento más grande que hemos recibido, el don más grande que hemos recibido, que es el evangelio? ¿Qué vas a hacer con tus talentos y qué vas a hacer con el mensaje del evangelio? Tenemos que hacer lo que hicieron estos dos siervos, multiplicarlos. Tenemos que producir al 100% porque eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Espero haber sido claro, como siempre, hermanos, es el anhelo de mi corazón. Los aprecio mucho allí donde están, les doy las gracias por tomarse este tiempo para estar con nosotros. Gracias porque sé que se esfuerzan, porque pueden hacer otras cosas, pero están siendo buenos mayordomos, están siendo buenos administradores de su tiempo y están invirtiendo su tiempo en este tiempo de aprendizaje para que ustedes también puedan replicarlo a otras personas. Vamos a terminar esto con una breve oración. Invito a que cierres tus vistas. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque siempre nos hablas y en este tiempo puntual nos has hablado acerca de ser buenos administradores, de ser buenos mayordomos y principalmente, Señor, de ser buenos siervos fieles respecto a tu evangelio, al mensaje, a las buenas noticias que tú nos has mandado a proclamar de manera atrevida y apasionada, Señor. Enciende nuestros corazones, Dios. Espíritu Santo, llénanos y de tal forma que nosotros podamos compartir tu mensaje cada vez con más claridad, con más autoridad y principalmente aplicarlo en nuestra vida práctica, que es lo que tú nos llamas a vivir. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, te damos en el nombre de tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Y vamos a saludar, como siempre lo hacemos, muy rapidito a todos los que nos han acompañado. Saludos a la familia Barrientos Vega, a la familia Pastoral, a la familia Rincón Correa, a Miriam Velázquez, a toda su familia, a Jackie Velázquez, a toda su familia, a nuestra hermana Carmen, a Daniel, a Óscar Saldarriaga, a Cintia Godoy, a Yera Larisa, a la familia Correa Zapata, a Christopher, a Mark, a Jennifer Ariza, a Stephanie Valiente, a Melissa Correa, a toda su familia, a Benjamin Alía, a Elgar Riquelme, a Gladys Guamán, a Eduard Limante, a su familia, a Débora Velázquez, a Lucero Matos, a la familia Correa Gamboa, a Nati Valiente, a Luisa García, a Lía Tamara, Vargas Correa, a Benjamin, a
a Yoyos, a Leito, a Elizabeth y a todos los que nos acompañan y nos van a acompañar más adelante. Y con respecto a los anuncios, queremos anunciar que el día martes, como ya lo anunció ayer Jonathan, vamos a estar teniendo una noche de alabanza, una noche acústica, y aquí lo están viendo al costado, tenemos una pancarta ahí, te invitamos a que la compartas y a que este martes 28 a las 8 p.m. todos juntos cantemos canciones como siempre lo hacíamos aquí en la iglesia y quizá lo extrañamos. Vamos a cantar unas canciones en nuestra versión acústica, así que los invitamos a pasar un tiempo especial, un tiempo bonito, en donde todos juntos alabaremos a nuestro Dios. Cuídense mucho, hermanos, los apreciamos mucho, todos los que hacemos esto los queremos mucho, por eso es que lo hacemos. Reciban un fuerte abrazo a la distancia y ya nos estaremos viendo el día martes. Muchas bendiciones. Siento tu libertad rescatándome de este mundo de dolor. Puedo sentir tu amor abrazándome, ahuyentando mi temor. Todo lo que soy te entrego, Dios. Dejaré atrás todo temor. Libre soy en ti, quitaste el miedo que había en mí, y mi futuro en ti está, yo nunca volveré atrás, pues solo en ti puedo confiar, por ti puedo vivir. Yo sé que libre soy en ti, libre soy en ti, libre soy en ti. Cambiaste mi temor con tu inmenso amor y despertó mi corazón. Es por tu gracia, Dios, que soy nueva creación. Las cadenas rotas son. Te seguiré y creeré que me hiciste libre. Libre soy en ti. Quitaste el miedo que había en mí, y mi futuro en ti está, yo nunca volveré atrás, pues solo en ti puedo confiar, por ti puedo vivir. Yo sé que libre soy en ti, libre soy en ti, libre soy en ti. Oh, 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 oh. Libre soy en ti, libre soy en ti, libre soy en ti. Miedo e inseguridad no me pueden controlar. Nuevo soy en tu amor, libre soy en tu amor. Yo sé que me hiciste libre, libre soy en ti. Quitaste el miedo que había en mí, y mi futuro en ti está, yo nunca volveré atrás, solo así puedo confiar, por ti puedo vivir. Yo sé que libre soy en ti, libre soy en ti, libre soy en ti. Oh, 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 oh. Libre soy en ti, libre soy en ti, libre soy en ti.